Buenas tardes, en este video tutorial voy a analizar el periodo que comprende el año 1973 a 1976 en la historia argentina. Un periodo conocido por ser bastante convulsionado, bastante violento y bastante inestable en la historia de nuestro país. En este video vamos a tratar de analizar las razones de por qué esta convulsión y esta inestabilidad. En efecto, cuando nos referimos a inestabilidad, nos referimos a una inestabilidad de índole política, ya que durante este periodo que no superó los 3 años, podemos destacar la presencia de 3 presidentes, casi un presidente por año. Por un lado tuvimos al presidente Héctor Cámpora, que gobierna durante 3 meses, en 1973. Le sucede el tercer gobierno del general Juan Domingo Perón, que asume el mandato a mediados de 1973 hasta 1974, año en el cual fallece, y continúa su mandato María Estela Martínez de Perón, su esposa, que asume el gobierno como vicepresidenta, que era en ese momento, hasta el 24 de marzo de 1976, año que es derrocada. Ahora bien, este gobierno o esta etapa fue caracterizada ante todo por un gran incremento de la violencia política. Una violencia que ya venía asomándose o venía insinuándose en años anteriores, ya durante los regímenes militares de la Revolución Argentina, como se vio en otros videos. Sin embargo, en este periodo la violencia, lejos de apaciguarse, va a incrementarse. Se produce un máximo número de muertos en asesinatos, emboscadas, ataques durante todo este periodo. Las razones son simples. Por un lado, algunas organizaciones político-militares, o guerrillas, como la quieran llamar, no depusieron la lucha armada a pesar de que el gobierno de Cámpora y de Perón y de María Estela Martínez de Perón no eran dictaduras, sino que eran gobiernos constitucionales, democráticos. Sin embargo, algunas movilizaciones, algunas guerrillas no depusieron las armas. Por el otro lado, el conflicto interno dentro del Partido Peronista, al cual me voy a referir adelante, el impacto de la crisis mundial en 1973, que en el país comienza a impactar ya en 1975, y el surgimiento de grupos paramilitares como respuesta a las ofensivas de las guerrillas de izquierda. En efecto, destacamos en este periodo estas 4 organizaciones político-militares, aunque había más, solo que de menor relevancia: Montoneros, ERP y FARC, estas organizaciones guerrilleras que surgen como inspiración de la Revolución Cubana, compuestas por el mayor número de cuadros de la juventud, estudiantes universitarios, secundarios, eh, cuyo objetivo era la implantación de un gobierno socialista. Y por el otro lado, destacamos esta, la cuarta, la AAA, una organización paramilitar que surge como respuesta a los ataques militares de las guerrillas. Para comprender el conflicto interno que se produce en el peronismo, hay que entender cómo están conformados los dos grupos. Durante los 17 años que Perón estuvo ausente, o estuvo exiliado, mejor dicho, el peronismo como movimiento fue unificado, o sea, todo el movimiento peronista en el país se esforzó con un objetivo claro, que era el regreso de Perón al mismo. No obstante, cuando su líder vuelve al país, comienzan las diferencias internas, comienza a ser imposible la convivencia dentro de un mismo movimiento, entre lo que se conoce como la izquierda y la derecha del movimiento. Por un lado tenemos a la izquierda, compuesta por los montoneros, la FARC y la Juventud Peronista. En otras palabras, aquellas fuerzas peronistas que se van formando a finales de la década del 60, por inspiración no solo del peronismo, sino también de la Revolución Cubana, compuesta mayoritariamente por jóvenes. Y por el otro lado, lo que se conoce como la derecha o la ortodoxia del movimiento peronista, compuesta fundamentalmente por los sindicatos,
y algunos sectores de las Fuerzas Armadas que incluso estuvieron durante la resistencia peronista desde sus inicios, desde el 1955. Perón se va a inclinar un poco más a este último sector, a pesar de que apoyó las acciones de izquierda durante el exilio, pero una vez que vuelve al país se va a inclinar más al sector de la derecha, el sector que acompañó al líder desde el principio de su exilio, compuesta fundamentalmente, como dije, por sindicatos, por la AAA, que ya mencioné, que me voy a referir más adelante, y por su fundador, José López Rega, al cual también me referiré más adelante. El conflicto estalla el mismo día que Perón vuelve al país. En Ezeiza, columnas enormes de personas van a recibir al líder exiliado, al que vuelve de su exilio, mejor dicho. No obstante, se produce un gran enfrentamiento entre sectores que, como ya mencioné, su convivencia era imposible, generándose un tiroteo en la autopista Richeri, camino al aeropuerto de Ezeiza, y generando un saldo de 13 muertos, el cual, por supuesto, va a dejar al presidente Héctor Cámpora, que había asumido en mayo, en una posición bastante frágil. A pesar de eso, Cámpora continuó un poco más como presidente. Sin embargo, semanas después de la masacre de Ezeiza se le pide la renuncia. Entonces Cámpora termina adelantando las elecciones nacionales, las cuales va a ganar, por supuesto, el mismísimo Perón. Perón asume su tercera presidencia con una compañera de fórmula que es María Estela Martínez de Perón, su esposa, la cual había conocido durante su exilio. Sin embargo, el hombre fuerte de este gobierno también va a ser el señor que se ve acá, José López Rega. Comenzó como mayordomo de la pareja presidencial y sin embargo durante su exilio en España fue ganando cada vez más posición, más influencia tanto sobre Perón como su esposa, eh, y termina convirtiéndose en secretario de ambos, generando una, como dije, enorme influencia e inclinando al gobierno peronista fundamentalmente hacia el lado de los sindicatos. Por supuesto, a medida que Perón se acercaba más a la ortodoxia, a la derecha del movimiento, la izquierda, aquel sector que propugnaba una revolución, declina las armas, por un tiempo al menos, ya que deciden no levantar más las armas contra un gobierno constitucional y mucho menos contra un gobierno peronista, ya que era lo que pretendían originalmente. Pero a medida que el gobierno avanzaban, los montoneros y la juventud peronista, que era su brazo político, notaron que el gobierno estaba bastante lejos de sus objetivos, que era la consecución de una revolución similar a la cubana. Esas diferencias se hacen sentir a mediados de 1974, cuando Perón expulsa a los montoneros y a la JP de la Plaza de Mayo y activamente se inclina por el otro sector del movimiento peronista. La juventud peronista y montoneros deciden pasar completamente a la clandestinidad. ¿Qué significa eso? Deciden volver a reactivar sus ataques armados, especialmente después de la muerte de Perón, que ocurrió a las pocas semanas de este evento de la plaza que ya mencioné. También esta etapa se destaca el surgimiento de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una organización paramilitar, una especie de escuadrón de la muerte o entidad armada irregular, eh, creada a partir de los fondos del Ministerio de Bienestar Social, fundada por López Rega. Su objetivo era simple: asesinar y amedrentar a pensadores de izquierda o cuadros de izquierda, políticos, intelectuales, sacerdotes tercermundistas, como el caso del padre Carlos Mujica, intelectuales como Silvio Frondizi o Julio Troxler,
todos aquellos personajes referentes a la izquierda del país. Como dije, la AAA se le adjudica hasta 400 asesinatos. El índice de muertos era cada vez mayor. En respuesta, Montoneros también responde con el uso de las armas. Por el otro lado, al ser una organización completamente clandestina, comienza a ejecutar maniobras de terrorismo, asaltos a bancos, secuestros extorsivos, como en el caso de los hermanos Juan y Jorge Born, de los cuales lograron un rescate de 60 millones de dólares. Asesinatos políticos, como en el caso del comisario Villar, cabecilla de la AAA, otros militares o personajes ligados a la derecha peronista. En otras palabras, el índice de violencia era cada vez mayor. Mientras tanto, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que nunca depuso las armas, ni siquiera durante el gobierno democrático de Perón, continuó su acción armada, solo que estaba dirigida especialmente al ejército, un ejército que el ERP consideraba un ejército agente del imperialismo norteamericano. Entonces se destacan varios ataques a cuarteles militares, como por ejemplo el intento de asaltar la cárcel de el cuartel de Azul en 1974, o el asalto al cuartel de Monte Chingolo. Ambos asaltos terminan frustrados, solo que el de Monte Chingolo le dio un duro golpe al ERP, dejando un saldo de muchos muertos. Eso hizo que la opinión pública también se ponga en contra del Ejército Revolucionario del Pueblo, pero eso no evitó que la lucha armada continuara. E incluso intentaron una estrategia diferente a la de Montoneros. Como parte de la estrategia o como ejemplo cubano o de Vietnam, inician una guerrilla rural. En la selva tucumana, el Ejército Revolucionario del Pueblo inicia un foco guerrillero donde comienzan a reclutar campesinos o reclutar personas de los pueblos, generando ataques desde la selva, lo que motivó lo que se conoce como el Operativo Independencia. La presidenta María Estela Martínez de Perón, ya con Perón muerto, decide intervenir. Entonces le da totalmente libertad a las Fuerzas Armadas para poder atacar a la guerrilla con todos los medios disponibles. Por lo tanto, el operativo de Independencia se caracterizó por el surgimiento de los primeros centros clandestinos de detención, centros especializados para llevar a sospechosos o simpatizantes del ERP y a través de la tortura poder sacarles información. En otras palabras, comienzan las violaciones a los derechos humanos en este país, que se van a prolongar en los años siguientes. Además de la violencia política, el gobierno de Isabelita, como se la llamaba, tuvo que enfrentar los conflictos económicos. Su ministro, Celestino Rodrigo, impulsa lo que se conoce como el Rodrigazo, un plan de ajuste, devaluación de la moneda, aumentos de los impuestos, que se tuvo que aplicar como consecuencia del impacto de la crisis del petróleo en 1973, una crisis mundial. No obstante, esto produjo graves problemas para el país, ya que los sindicatos repudiaron las medidas y anunciaron paros generales. En otras palabras, todo estaba listo para que Isabelita o María Estela Martínez de Perón sea derrocada. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, la presidenta Perón es derrocada, comenzando una nueva dictadura militar. No una dictadura cualquiera, sino una de las dictaduras que va a tener un triste recuerdo por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Con esto termino el video tutorial, espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.